Hoy he decidido no hacer un discurso. He decidido hacer más bien una charla. Me dijeron que si usaba este aparatico me iban a decir, ya está entrenando para las conferencias después de ser presidente. Un TED Talk. Y bueno, vamos a ensayar. Y lo hago porque esta es mi última asamblea de la ANDI. La próxima, el año entrante, ya tendrán nuevo presidente. Y llevo con ustedes 27 años. La primera fue en el año 1991, cuando fui designado como ministro de Comercio Exterior para abrir la economía. Y a partir de ese momento he tenido una relación con la ANDI muy estrecha, muy cercana, a veces con fricciones, pero siempre trabajando mancomunadamente, siempre trabajando por el bienestar de los empresarios, porque estoy totalmente de acuerdo, Bruce, los empresarios son una parte fundamental de cualquier país, de cualquier nación. Y tengo una especie de una palabra linda, la preferida mía, se llama saudades. Es como nostalgia y alegría y tristeza, porque esta es mi última conferencia con ustedes, mi última asamblea. 4 presidentes de la ANDI, Fabio Echeverri, Carlos Arturo Ángel, el doctor Luis Carlos Villegas, que aquí está, y ahora Bruce McMaster. Y han sido años muy interesantes. Lo que he querido hacer hoy es una rendición de cuentas, no de los 27 años, no se asusten, de los 7 años de presidente, los cumplí hace 3 días, pero desde una perspectiva de largo plazo, es decir, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Creo que eso es lo más importante para ustedes y para el país. El gobierno pasado tenía 3 pilares fundamentales: el de la seguridad, el de la confianza inversionista y el de la llamada cohesión social. Es muy importante para cualquier nación no tener solución de continuidad cuando las cosas se están haciendo bien. Y el gobierno pasado, sin lugar a dudas, avanzó muchísimo en esos 3 pilares. Y lo que nosotros decidimos desde un principio fue construir sobre lo construido. Eso es bien importante, no destruir lo que se ha construido y comenzar de nuevo, que es algo que en América Latina se hace mucho, sino construir sobre lo que ya se había construido, es decir, agregarle pisos al edificio. Y eso lo hicimos. Y hagamos un pequeño repaso sobre cada uno de esos pilares. En seguridad, la tasa de homicidios es el indicador más usado o el usualmente utilizado por el mundo entero para medir el estado de seguridad de un país. La tasa de homicidios se continuó reduciendo sustancialmente y hoy tenemos la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años. Lo mismo sucede con el secuestro, con la piratería terrestre, se bajó sustancialmente, las acciones subversivas, el terrorismo cayeron cerca del 60%. Yo llamé ayer al hospital militar, me comuniqué con la directora, una coronel, de cuántos soldados tiene usted hoy, o sea, ayer, en el pabellón de heridos de combate. Me dijo 1. ¿Y qué le pasó? Es un soldado, 22 años, se llama Miguel Cuello, tiene un trauma en el cráneo, perdió un ojo, está delicado, fue emboscado en el Guaviare el 9 de julio.
y me dijo, no hay más. El año 2011, como él tenía el hospital, ese pabellón, 424 heridos en combate. Eso le da a ustedes la diferencia en ese aspecto de la seguridad. Hoy tenemos las mejores fuerzas armadas de nuestra historia. Nunca hemos tenido unas fuerzas tan bien equipadas y tan bien capacitadas. Por eso también podemos sentirnos protegidos. Nuestras fuerzas de seguridad hoy son exportadoras de seguridad, de tecnología, de su forma de operar. Estamos capacitando, entrenando personal de cerca de 73 países. Le hacemos mantenimiento a la aviación de otros países. Nos invitan, estamos participando en operaciones internacionales con los ejércitos, armadas y fuerzas aéreas más sofisticadas del mundo. Hemos participado ya en 10 operaciones en la Fuerza Aérea. Estamos en este momento participando en una en Estados Unidos. En la Armada estuvimos presentes en 2 operaciones en el África con la OTAN. Estamos vendiendo material fabricado por nuestra industria militar, patrulleras de río. Hemos hecho ventas de la industria militar este año por más de $50 millones. Somos socios de la OTAN, único país de América Latina hoy en día que es socia de la OTAN. Hemos firmado tratados de acceso, de confidencialidad, de ciberseguridad y algo muy importante, procedimientos en las compras públicas. Acuérdense cómo las compras militares siempre las asocian con la corrupción. Pues bien, ahí en este acuerdo con la OTAN hay unos protocolos que estamos poniendo ya, están en práctica, en marcha, y eso ha significado que, según Transparencia Internacional, somos uno de 19 países que tienen el menor riesgo en el mundo en materia de corrupción en compras del sector defensa. Y somos el único país en desarrollo, en vía de desarrollo, en esa lista de 19 países. Pero lo más importante, ustedes, en su última encuesta, la seguridad no aparece como una de sus preocupaciones principales. Creo que eso dice mucho. Ahora, tenemos, por supuesto, muchos retos. No estamos viviendo en un país totalmente seguro. Tenemos todavía muchos retos. Está el ELN, están las bandas criminales. Cuando llegamos al gobierno, había 10 bandas, digamos, de gran calado. Las hemos reducido a 3, pero todavía están haciendo mucho daño. Tenemos un gran reto en la seguridad ciudadana, en los hurtos, en los celulares, en la seguridad en los sistemas de transporte. Y tenemos un gran reto todavía en el narcotráfico y en el microtráfico, que se está volviendo un problema complicado en muchos municipios. Sabemos que se aumentaron los cultivos ilícitos en forma importante en estos últimos 2 o 3 años, pero ya tenemos un plan muy concreto, viable y por primera vez sostenible en el tiempo para reducir definitivamente los cultivos de coca en el país. Porque acuérdense, llevamos 30, 40 años luchando contra este flagelo a un sacrificio enorme. Hemos perdido nuestros mejores líderes, nuestros mejores jueces, policías, periodistas, y seguimos siendo el primer exportador de cocaína a los mercados mundiales. Pues eso lo podemos corregir ahora precisamente porque tenemos la oportunidad de poner en marcha un plan estructural con sustitución de cultivos voluntarios y erradicación forzosa, medible. Ya llevamos un porcentaje importante, 23.000, 24.000 hectáreas en forzosa, 86.000 familias que ya firmaron para la sustitución voluntaria.
Eso se lo vamos a presentar al vicepresidente de Estados Unidos, que llega pasado mañana aquí a Cartagena. Están muy satisfechos. Yo estuve en Estados Unidos presentándoles a los miembros del Congreso este plan. Quedaron perfectamente alineados en el sentido de que es un plan coherente. Tan es así que después votaron un aumento en la ayuda a Colombia. Y el vicepresidente viene, entre otras cosas, a hacer un reconocimiento a Colombia. Él me llamó recién elegido, me dijo, mire, Colombia para nosotros es muy importante. Y usted es la primera persona que yo llamo después de mi elección. Y cuando estuve ahora en Washington me dijo, voy a ir a Colombia, es el primer país que quiero visitar para que ustedes sepan que nuestro interés, el mío y el del gobierno con Colombia, sigue intacto y queremos es fortalecer esa relación para que no quepa ninguna duda. Y por supuesto para esta nueva fase, pues hay que usar más la policía y ahí hemos aumentado sustancialmente el número de unidades de la policía, casi en un 25%, a un costo fiscal muy alto. El segundo pilar, la confianza inversionista, la inversión del gobierno pasado, sobre lo cual seguimos construyendo. Bruce lo mencionó. Unas reformas constitucionales para introducir el criterio de responsabilidad fiscal como un derecho a ser tenido en cuenta por los poderes públicos, unas reformas, la ley de regla fiscal. Eso nos permitió obtener el grado de inversión y luego mejorar un nivel más nuestra calificación. ¿Y en qué se traduce eso? En un costo mucho menor para Colombia de acceder al crédito internacional. Ustedes ven 7.38 y la última emisión de bonos que hicimos a 10 años, hace unos días, 3.82. Este no es un país, este no es una organización de países ricos, sino una organización de países con las mejores prácticas que siempre las están renovando, siempre están viendo qué país está haciendo algo exitoso para que los otros también sigan ese ejemplo. El tercer pilar del gobierno anterior sobre el cual construimos nosotros, los indicadores sociales, la cohesión social. Y ahí nos enfocamos en mejorar la calidad de vida de los colombianos, sobre todo los más vulnerables. Hicimos un gran esfuerzo para aumentar la cobertura en salud. Hace 10 años el 25% de los colombianos no tenía derecho a enfermarse, no estaban cubiertos por el sistema. Hoy tenemos cobertura universal, un aumento significativo no solamente en el régimen subsidiado, sino también, inclusive un aumento mayor en el régimen contributivo. Es cierto que nos falta mucho camino por recorrer en calidad, en gestión del sistema. Pero hoy tenemos un sistema que, medido por los parámetros internacionales, es de los mejores sistemas del mundo. ¿Cómo se mide? Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Los sistemas se miden por 3 indicadores. Si hay cobertura universal, Colombia la tiene. El número de tratamientos que cubre el sistema, Colombia es de los más generosos, que es uno de los problemas de la sostenibilidad hacia el futuro. ¿Y qué porcentaje del ingreso familiar se le dedica a temas de salud? Colombia tiene uno de los más bajos del mundo, 15% únicamente. Para dar un ejemplo, otros países tienen 50, 60%. Pero estoy de acuerdo con Bruce, el sistema es demasiado generoso y vamos a tener que hacer unas reformas para que sea viable en el largo plazo. Pero en el corto plazo lo que hay que mejorar es la operación y la gestión. Pero muchas veces que voy a los hospitales y la gente se protesta, me dice, presidente, llevo 4 horas aquí esperando a que me atiendan. Y yo le decía, pero hace unos años ni siquiera podía venir porque no estaba cubierta. Ese es el avance que hemos hecho. En otros servicios fundamentales, el agua, el alcantarillado, ahí hemos hecho un gran esfuerzo.
tenemos una mayor cobertura y muy impresionante en acueducto y alcantarillado. Hay hoy en día, frente a lo que recibimos, 6.4 millones de personas que han sido beneficiadas con agua potable por primera vez, con acueducto por primera vez, y 7 millones con servicio de alcantarillado. Otro anhelo de cualquier familia colombiana, su casita, un techo. Hace un mes estuve en Salgar, en Antioquia, pueblo de Uribe, y una salgareña me dijo algo muy lindo. Estaba entregándole las casas que les habíamos prometido después de esa avalancha que tuvo a Salgar, de ese desastre natural. Me dijo, tener casa no es riqueza, pero no tenerla es pobreza. Por eso, durante todos estos años, desde el primer día, nosotros pusimos la vivienda como una prioridad y hemos logrado construir 1.500.000 viviendas. Eso es una cifra muy importante, la mitad entre gratis o subsidiadas. Y eso ha tenido un efecto muy importante en la industria, en la economía, porque eso jalona 32 industrias y eso hay que continuarlo y lo vamos a continuar. Bruce hablaba del empleo, también ha sido una prioridad. Desde el primer día, me acuerdo en el gabinete, las políticas que pongamos en marcha deben medir el impacto en el empleo. Ese es uno de los grandes retos que Colombia tiene porque teníamos y seguimos teniendo una de las cifras más altas de desempleo en toda la región. Propusimos o le prometimos al país que íbamos a bajar el desempleo a un dígito. Llevamos 4 años con desempleo en un dígito, pero llevamos algo muy importante de 83 meses que llevamos de gobierno, que medido 79 han sido meses donde se ha generado empleo. Y Colombia ha sido el país de toda América Latina que más redujo el desempleo. De toda América Latina, el que más ha reducido el desempleo ha sido Colombia. Y algo muy importante, ese empleo por primera vez ha sido empleo formal. Generalmente se generaba empleo, pero la mayoría del empleo que se generaba era por cuenta propia, era empleo informal. Ahora es empleo formal. Y todo esto, todos estos esfuerzos se reducen, se concentran en un indicador que es muy importante para ustedes, por la importancia de cerrar las brechas y ser un país más equitativo y sacar gente de la pobreza para que se convierta en clientes y consumidores normales de una economía, la reducción de la pobreza. ¿Qué hicimos al comienzo del gobierno? Yo me fui para Oxford, me fui para el Centro de Desarrollo Humano que tiene un premio Nobel, Amartya Sen, fue mi profesor en 2 ocasiones. Él se ganó el premio Nobel por eso, un enfoque muy práctico de cómo ser más efectivos en la reducción de la pobreza, en lugar de medirlo por cuánto se ingresa, cuánto gana una familia, qué servicios básicos tiene. Y decidimos hacer un plan piloto con México hace 7 años, 6 años y medio. Ha sido muy exitoso, nos ha ayudado muchísimo a focalizar mejor el gasto público donde tenga más impacto en la reducción de la pobreza. Y miren los resultados. Ese tipo de pobreza se llama pobreza multidimensional. Es más estricta la medición de esa pobreza que la pobreza tradicional. Pero bajo ese parámetro hemos bajado. Teníamos 30.4%, lo bajamos a 17.8%, pobreza multidimensional. Pero no dejamos de medir la pobreza como la veníamos midiendo en el pasado, la pobreza monetaria. Ahí también los resultados han sido muy importantes, pero gracias al enfoque que tuvimos en materia de pobreza multidimensional. Bajamos de 40 a 28%, que es un porcentaje muy importante, y la pobreza extrema la redujimos prácticamente a la mitad.
que eso también tiene un efecto muy importante. Que todavía nos queda muchísimo camino por recorrer, por supuesto. Un país tan rico como Colombia no tiene por qué tener el 28% de su población en pobreza, ni el 8% de su población en pobreza extrema. Si seguimos la tendencia de la pobreza extrema, podríamos erradicar la pobreza extrema de Colombia de aquí al año 2025. Pero, ¿esto qué significa? Bruce lo mencionó. Estamos dejando, por primera vez, un país con más clase media que pobres y un país con más trabajos formales que informales. Que nos queda muchísimo camino por recorrer, por supuesto, pero la tendencia ha sido muy positiva. O sea, que hemos construido sobre lo construido y no hemos dado marcha atrás. Por eso esa palabra que ahora muchos mencionan mucho de la traición, ahí no ha habido sobre los problemas básicos ninguna traición, ha habido una continuidad y eso es muy importante. ¿Y qué hicimos después? Pues cada gobierno tiene su propia visión, entonces recogimos estos pilares y quisimos evolucionar, volverlos todavía más ambiciosos. Entonces la seguridad la convertimos en paz. Paz. La FARC no estaba derrotada, estaba debilitada. Y ahí dijimos, si vamos a, y esto es muy importante, algunos me critican porque no, hemos debido continuar y aniquilar las FARC. Yo les digo, queridos amigos, que yo fui ministro de Defensa y modestia aparte, el más efectivo contra las FARC en la historia de las FARC, y ellos mismos lo dicen. Y aniquilar a las FARC se hubiera tomado 20 o 30 años más de guerra. Las guerras asimétricas del mundo de hoy se tienen que terminar con una negociación, y eso fue lo que hicimos. Y cogimos la parte social, la parte económica, la juntamos y le pusimos el moto de equidad. ¿Por qué? Porque ese debe ser el objetivo de cualquier política económica. Reducir la pobreza es un medio, no un fin en sí mismo. El fin en sí mismo debe ser cerrar las brechas para poder tener una economía más sólida. Los profesores de economía y de desarrollo económico en el mundo dicen, todos, hay unanimidad, los países con demasiadas diferencias les queda mucho más difícil crecer y consolidar una economía fuerte. Por eso reducir las brechas ha sido, sigue siendo y debe ser una de las prioridades. Y para lograr esas dos, paz en el largo plazo y equidad, el tema de la educación, que también es algo que a los empresarios les interesa enormemente, porque cada vez, ustedes lo saben mejor que yo, cualquier inversionista que está buscando dónde invertir y el capital humano de ese país, ¿qué tal es? ¿Qué tan preparados están? ¿Cómo se pueden adaptar a los cambios tecnológicos? La educación es la inversión más importante en cualquier sociedad. Por eso entonces la convertimos en un pilar. Y por eso ustedes han visto el país que queremos dejar es un país en paz, un país con más equidad y con mejor educación. Y creo que lo hemos logrado. En materia de paz, permítame brevemente hacer unos comentarios. Sé que muchos de ustedes están hasta aquí en La Paz, pero es importante que entiendan lo importante que se nos presenta en los próximos años frente a este tema. Bruce lo comentaba, yo puse unas líneas rojas, las mencioné aquí en esta asamblea hace 5 años. Les dije, voy a negociar la paz con las FARC, pero les prometo, señores empresarios, les dije esa vez, que aquí no voy a negociar el modelo económico. Ellos quieren, por supuesto, pero no voy a aceptar ni nuestro modelo de desarrollo. La propiedad privada, son marxistas-leninistas, pero por ningún motivo
voy yo a negociar la propiedad privada, ni nuestras políticas comerciales, ni nuestras políticas tributarias, ni nuestras políticas de inversión. No voy a negociar lo que en todos los procesos de paz anteriores al nuestro se ha puesto de primero sobre la mesa, nuestras Fuerzas Armadas. Ni siquiera voy a permitir que eso se discuta. Y no voy a permitir que se haga lo que ellos aspiran, la revolución por decreto. Ninguna de esas líneas rojas se traspasó. Ninguna. Ni se ha traspasado, ni se va a traspasar, Bruce. No se va a traspasar. Ninguna de esas líneas rojas. Ya está firmado el acuerdo. Ya lo que está firmado, está firmado. La implementación del acuerdo, tenga la absoluta seguridad que en esa implementación, todo lo contrario, vamos a fortalecer el mercado, la economía de mercado, el Estado de Derecho, la propiedad privada, la importancia del empresariado. Miren, a mí cuando Humberto de la Calle me llamó hace 2 años, oiga, mire lo increíble esta evolución de esta gente. Están dispuestos a aceptar las asociaciones con grandes empresarios en el campo. Eso hace unos años era absolutamente imposible de imaginarse. O sea que lo que se acordó respeta totalmente esas líneas rojas. Y yo sé que hay temas de interés, usted lo mencionó. La ley de tierras, ya se expidió un decreto ley y viene una ley de tierras. En esa ley de tierras, no sé si aquí está, que lo vi esta mañana o lo vi esta tarde a Frank Pearl, que está negociando con ¿dónde está Frank? Allá. Frank está coordinando una reunión del sector privado con el gobierno, precisamente para garantizarle al sector privado que en la ley, como hicimos con el decreto, no va a haber nada que atente contra ese principio de la propiedad privada, contra los principios básicos que debemos defender para tener una economía agrícola próspera. Necesitamos inversión, gran inversión. Y aquí no vamos a atropellar bajo ninguna circunstancia al empresariado, al inversionista, porque necesitamos esa inversión para poner el campo realmente a producir. O sea, en eso tengan la absoluta seguridad que no va a haber marcha atrás, todo lo contrario. La ley que ya está en este momento en discusión, ya los empresarios que han participado dicen, es lo que tenemos ahora, con unas mejoras. Lo que podríamos hacer también es inclusive mejorarlo aún más, desde la perspectiva también del empresariado, del inversionista, porque es lo que necesitamos. Sé que, y usted lo mencionó, Bruce, hay una preocupación por la justicia transicional. Es una justicia diferente. Todos los cambios, todo lo nuevo, a veces es difícil de asimilar. Nosotros todos estamos acostumbrados a esa justicia punitiva. Usted comete un crimen, usted se va para la cárcel 20, 30, 40 años. La discusión es si son 40 o si es pena de muerte, dependiendo de la gravedad del crimen. La justicia transicional se creó con otra óptica completamente diferente, una justicia diferente, que más que punitiva se llama restaurativa, reparadora, para facilitar precisamente los procesos de paz, para terminar los conflictos armados. Y quienes negociaron el Tratado de Roma, y si uno se lee todos esos discursos, dicen, mire, parar las guerras es lo más importante, sacrificar algo de justicia es un costo mínimo para lograr terminar la guerra. Queremos suspender, parar la fábrica de víctimas. Esa fue la justicia transicional. Y ahí, recuerdo muy bien, nombramos unos negociadores. Uno de ellos era un gringo, un profesor de la Universidad de Notre Dame, que yo lo designé como negociador colombiano con
con un objetivo muy concreto. Usted me va a evitar que cualquier cosa que salga de la justicia transicional vaya en contra del Tratado de Roma, de nuestros compromisos internacionales y de nuestra propia Constitución. Y eso fue lo que hizo. Y esa justicia transicional se acomoda perfectamente a esos parámetros. Y dentro de esos parámetros, la justicia aplicable a las FARC, a la fuerza pública y a los llamados terceros. Y en esa posverdad que está reinando en el mundo y que reinó aquí en Colombia y sigue reinando, se han inventado todo tipo de fantasmas. Y les han dicho a los empresarios, ojo, que aquí vienen las FARC en la justicia transicional con unos magistrados que van a nombrar unos mamertos allá escogidos por las FARC y los van a perseguir a ustedes y esa es la forma como les van a ganar. Y muchos de ustedes se lo han creído. Nada más alejado de la realidad. Todo lo contrario. Lo que hemos hecho, Gonzalo Restrepo lo sabe muy bien porque estuvo en las negociaciones, es procurar lo contrario, es darle al sector privado, a los llamados terceros, que no solamente son empresarios, son académicos, son médicos, son de diferentes profesiones, a los llamados terceros todas las garantías. Entonces, oigan bien lo que voy a leer aquí, porque esa es la verdad sobre la justicia transicional en materia de terceros. Solo estarán obligados a comparecer ante la JEP los terceros a quienes se señale de haber cometido delitos gravísimos. ¿Cuáles son esos delitos gravísimos? Genocidio, delitos de lesa humanidad, graves crímenes de guerra, toma de rehenes, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, violencia sexual, desplazamiento forzado o reclutamiento de menores. Yo no conozco, y conozco mucha gente, algún empresario que haya cometido alguno de estos delitos, ni uno. Ni uno. Esos son los que tendrían que comparecer ante la JEP. Y solamente si esos terceros han tenido una participación activa y determinante en la comisión de uno de estos delitos, activa y determinante, es decir, que le ordenaron a los paramilitares o le ordenaron a banda, vaya y aniquile a fulano o vaya y viole a sutana. Tiene que haber sido activa y determinante. Pero además la JEP no puede obligarlos a comparecer basándose solamente en los informes que se presentan contra ellos, porque había el miedo y el rumor, no, es que van a aparecer unos testigos falsos que nos van a acusar. No, se protegen contra eso. No se puede comparecer solamente frente a un testimonio, sino que está en la obligación la JEP de corroborar previamente a través de otros medios cualquier prueba. Entonces, eso debe satisfacer las dudas sobre los testigos falsos. Tampoco van a tener que responder ante la JEP los terceros que hayan sido coaccionados para financiar o colaborar con grupos armados al margen de la ley. Muchos colombianos fueron boleteados, fueron extorsionados, obligados a pagar, desde secuestros hasta la extorsión normal. Eso por ningún motivo vamos a convertir a los victimarios, a las víctimas en victimarios. O sea que en esto de los terceros, les quiero decir que pueden tener total y absoluta tranquilidad. Y en esto de la paz, creo que Bruno comentó, yo le entrego a mi sucesor, le entrego a ustedes, los empresarios, a nuestros hijos, aquí está uno de ellos, mi hijo, un país sin FARC, después de 53 años. Eso es lo que... El segundo pilar, la equidad.
Todo esto que hemos hecho en materia de agua potable, todo el esfuerzo en salud, en educación, lo hemos hecho para cerrar las brechas. Una ley que fue muy difícil de aprobar en el Congreso, usted se recordará, Bruce, porque usted era parte del gobierno en esa época, la ley de las regalías. De ahí salió la famosa palabra mermelada, que decía Juan Carlos Echeverry, que era el ministro de Hacienda, decía, es que la mermelada está concentrada en una esquina tostada, hay que repartirla por todos lados. Ese fue el origen de la palabra mermelada. Pero esa mermelada, esas inversiones se hicieron en todos los municipios. Y eso generó algo muy importante, se cerraron las brechas entre las regiones. El coeficiente Gini, que los economistas lo conocen muy bien, lo que mide las desigualdades, aplicado a los municipios después del sistema general de preferencias y lo que ha pasado en estos últimos 7 años, mire cómo se ha reducido. Teníamos unas diferencias aterradoras. 0.92 es una diferencia abismal. Se redujo a 0.39, que es más o menos lo que en los países desarrollados tienen en materia de diferencias de un Gini aceptable. Eso en cuanto a regiones. En cuanto a personas, ahí también se ha hecho un gran esfuerzo. El promedio entre los últimos 20 años ha sido 0.56 y se ha bajado y estamos en 0.517. Algunos dirán, uy, no es mucho, es muchísimo. Ahora, 0.51 sigue siendo demasiado, demasiado. Tenemos que continuar esa tendencia y bajar más o menos a lo que tenemos hoy a las regiones, 0.40, 0.41. Ahí tendríamos una equidad o unas desigualdades aceptables, que son las que tienen los países desarrollados, porque todavía 0.51, a pesar de haberlo bajado, es demasiado alto. Y el tercer pilar, la educación. La falta de educación es un freno a la equidad. La educación es lo que nos permite tener más equidad si damos las mismas oportunidades de educarse bien a los ricos y a los pobres. Y eso hace la paz más perdurable, más permanente. O sea, la educación es lo que sustenta los otros dos pilares, paz permanente y mayor equidad. Y ahí comenzamos a utilizar la teoría de Gabo, que decía que la educación debe comenzar en la cuna y terminar en la tumba. Comenzamos con la primera infancia, trajimos un premio Nobel, el profesor James Hackman de la Universidad de Chicago, que nos dio una conferencia maravillosa y nos dijo, la inversión más rentable de cualquier sociedad, en cualquier momento y en cualquier lugar, es la primera infancia, porque ahí es donde comienzan las desigualdades. Ahí hemos hecho un gran esfuerzo con el programa de Cero a Siempre. Hemos aumentado sustancialmente el número de niños, todavía nos falta mucho. Decretamos la gratuidad para la educación del grado 0 al grado 11. 8,5 millones de niños van hoy a los colegios públicos absolutamente gratis. Y seguimos un ejemplo que el profesor Javier Salay Martín mencionó ayer, la innovación educativa. Innovar, ser audaces. ¿Qué hicimos? Al comienzo del gobierno nos trajimos un ejemplo de la Universidad de Liverpool, de un programa que le pusimos Todos a Aprender. ¿En qué consiste? Que capacitamos unos profesores de tutores y los mandamos a los colegios para que en el aula, ahí frente a los niños, le diga a su colega profesor o profesora, enseñe matemáticas mejor de esta forma, enseñe lenguaje mejor de esta forma, entonces que vayan aumentando la calidad de la educación in situ. Ese programa ya ha beneficiado a más de 2.300.000 niños. El bilingüismo, que hoy se convierte en una necesidad, no es un lujo. Entonces decidimos traer profesores con la lengua, de lengua original, sea francés, sea inglés, a que capaciten a los profesores y a los niños.
Llevamos más de 1.470 profesores capacitados por profesores que trajimos nosotros, que han venido y han beneficiado a cerca de 400.000 estudiantes y 3.200 docentes. Los computadores. Hoy el computador no es un lujo, es una herramienta fundamental. Entonces lanzamos el programa Computadores para Educar. 2,5 millones de computadores hemos regalado, tabletas en diferentes colegios. Esta mañana que estuve aquí en Cartagena inaugurando un mega colegio lindísimo en un barrio muy pobre, la ciudad de la Bicentenario, de casas todas gratis, y entré a la biblioteca llena de libros y estaba 6 niños alrededor de un computador. La cosa más linda. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban escuchando una clase, conectado por el computador, sobre animales. Y eso inmediatamente me ratificó la importancia de ser innovador en materia de educación. Nos inventamos el índice sintético de educación. ¿Qué es eso? Simplemente darle a los colegios, a los rectores y a los profesores estímulos para mejorar la educación. Y eso ha tenido un gran efecto. Todos los colegios que tienen los mejores puntajes sacan pecho porque eso lo publicamos. Ustedes no se imaginan esos colegios cómo publican en sus propios colegios. Nosotros estamos en el 10% mejor, el 20% mejor. Se ha convertido en una competencia importante. Jornada única. América Latina en los años 50, 60, para poder dar más acceso a la educación, decidió 2 o 3 jornadas por colegio. Y se les olvidó que había que construir más infraestructura y lo dejaron así. Por eso lo que hicimos nosotros es, necesitamos jornada única porque ahí también comienzan las diferencias. El colegio privado, 8 horas, 9 horas de clase o 10, en Corea son 12, y el colegio público 5 horas, porque tienen que tener turnos. Entonces hicimos todo un programa para darle jornada única a los colegios públicos y construir infraestructura que permitiera eso. Vamos a construir, estamos ya construyendo 30.000 aulas en los próximos 3 años, que es lo que se demoraría 80 años si hubiésemos mantenido el ritmo de construcción de aulas que traíamos del pasado. Y el programa Serpi lo paga. Es una innovación. Eso se lo inventó, hay que darle el crédito, Gina Parodi, de un sistema que tenían en Australia, pero le agregó otro ingrediente. Apenas me lo presentó, me enamoré del programa y eso le ha permitido a 30.000 muchachos, muchachas de los más bajos estratos, pero con el mayor talento, estar en las mejores universidades. Y eso como factor de cohesión, de inclusión, es maravilloso. Y si ustedes hablan con los profesores de la Universidad de los Andes, o de la Universidad de Antioquia, o de la Universidad Javeriana, o de la Universidad del Norte, ustedes van a encontrar a unos profesores y a unos rectores maravillados con lo que está sucediendo y el efecto que eso tiene sobre la calidad de la educación para todo el mundo. De manera que eso es esa innovación que hablaba el profesor Celia Martín, pues la hemos aplicado a nuestra manera. Y eso ya se está traduciendo en mejor calidad. Las pruebas PISA, estábamos estancados. En la última prueba PISA fuimos los campeones, a mucho orgullo para Colombia. Aumentamos, fue uno de los 3 países entre 72 naciones que mejoraron las 3 áreas evaluadas. Y se aumentó 5 puestos en el escalafón mundial, eso es importante. Y en América Latina estábamos de último y pasamos de un solo envión a Brasil, a Perú, a México. Le estamos respirando la nuca a Costa Rica y Uruguay y redujimos la diferencia muchísimo con el país campeón que es Chile. Y estamos haciendo lo posible para alcanzar a Chile. O sea que eso es bien importante. Y simultáneamente, en algo que tenemos que hacer más, mayor
acceso a la educación superior técnica y tecnológica. Nosotros tenemos una joya que se llama el SENA. ¿Qué hicimos en el SENA? Aumentamos el acceso, lo recibimos con 950,000 aprendices, hoy hay 1.300.000, pero hicimos un gran esfuerzo de la pertinencia. Con muchos de ustedes nos hemos reunido a decir, ¿qué necesitan? ¿O qué van a necesitar en el futuro? Y traemos los equipos, y traemos los profesores, y traemos todo el engranaje para que la educación sea pertinente. ¿Y qué ha significado eso? Que cuando recibimos el gobierno hace 7 años, 1 de cada 4 aprendices encontraba empleo. Hoy ya vamos en el 66, 2 de cada 3, vamos un poquito más. Y vamos a entregarlo el año entrante, 3 de 4, 75% de los aprendices que llegan encuentran empleo por la pertinencia. Y eso creo que es bien importante resaltar. Entonces, ¿y cómo se demuestra la prioridad en la educación? ¿Por cuánto dinero le dedica uno a la educación? Llevamos 4 años siendo la educación el sector con mayor presupuesto de todos, inclusive del Ministerio de Defensa, de la Seguridad y nuestras Fuerzas Armadas. De manera que eso es lo que hemos hecho para continuar esos pilares en una etapa superior. Es decir, cogimos lo que construimos, lo que recibimos y lo convertimos en esos 3 pilares. Ahora, Bruce, yo le escuché a usted o le leí una entrevista diciendo que habíamos desatendido lo micro. Tuvimos una discusión entre economistas, ¿qué es micro y qué es macro? Lo micro es lo que facilita que lo macro sea sólido. Lo micro es lo que facilita que ustedes, los empresarios, puedan hacer mejor sus negocios, puedan tener una mayor actividad, darles mejores condiciones para trabajar, para generar riquezas. Y lo micro es fundamental para mejorar la competitividad. Entonces tuvimos una discusión típica de académicos, economistas, que si la parte tributaria era micro o macro. Como siempre nos dividimos. Lo micro es lo que le pasa a una empresa, macro es lo que las cuentas agregadas generan. Entonces veamos desde la perspectiva micro, ¿qué ha pasado? Creo que el ministro de Hacienda, que también debe estar por aquí, les explicó ayer, y simplemente menciono la cifra. En el año 2010, la carga tributaria de una empresa mediana, 90 empleados, 1.600 personas de nómina, 15,000 millones de pesos de patrimonio, una empresa mediana tenía una carga tributaria del 72.9%. Este año esa misma empresa tiene una carga tributaria del 39.8%. Y ya está decretado que el año 2019 tendrá una carga tributaria del 33%. Creo que eso es importante resaltar, porque es un factor adicional en lo que creemos nosotros que es micro. Pero eso, ¿cómo se traduce en lo macro? El ahorro, eliminación del impuesto al patrimonio y riqueza, que se elimina el año entrante totalmente, 5.4 billones. La reducción del impuesto de renta más CRE va a generar 5.1 billones. La reducción en los impuestos a la nómina, que es algo que fue muy importante también para generar más empleo, 16.2 billones. O sea, en total, la transferencia hacia el sector privado de esas medidas son 26.7 billones de pesos. Eso en materia de tributaria. El estado de la infraestructura. Lo que teníamos antes del país que teníamos. También ahí nos hemos concentrado en hacer una verdadera revolución para darle
al país mayor competitividad. Así estaba el país antes y estábamos, aquí estaba teniendo un problemita de... nosotros nos dedicamos a hacer una reingeniería institucional. Acabamos el INCO, creamos el ANI, ustedes conocen bien, el doctor Juan Martín Caicedo aquí presente conoce eso mejor que nadie. Eso, luego de esa reingeniería, que la hizo además el recién posicionado nuevamente ministro de Transporte, Germán Cardona. Entonces, hicimos las concesiones, 32 concesiones ya adjudicadas, dobles calzadas, vías primarias, vías secundarias, a través de toda la inversión pública, y eso va a reducir el tiempo, por ejemplo, entre Medellín y Turbo, de 9 a 4 horas. O, por ejemplo, de Cali a Buenaventura, para los caleños que saben muy bien el viacrucis que era sacar sus productos por Buenaventura, de 6 a 3 horas. Estamos construyendo puentes, llevamos unos 200, creo que 200 y pico. Al final de todo esto vamos a acabar construyendo 1.300 puentes. Hemos intervenido 49 aeropuertos, estamos mejorando los puertos, ya Cartagena y Buenaventura son los puertos más eficientes de América Latina, uno en el Caribe y el otro en el Pacífico latinoamericano. ¿Qué significa esto para ustedes? Mayor productividad, más eficiencia, menores costos. Ahí hay un ejemplo del viaducto, por ejemplo, que estamos construyendo ahora. El lado izquierdo es lo que viene de Cartagena, de Barranquilla a Cartagena, sobre la Ciénaga de la Virgen. Y el lado derecho es lo que está saliendo de Cartagena hacia Barranquilla. La tecnología que se está utilizando es la más sofisticada del mundo. El riesgo de contaminación es prácticamente cero. Pero viaductos como esos estamos construyendo por todos lados, con túneles que nada tienen que envidiarle a Suiza o a Alemania. Quienes hayan viajado de Bogotá a Villavicencio o en la vía de Cali a Buenaventura, allá ya hay cerca de 4 o 5 túneles, más de 11 puentes de este calibre. O sea, ahí ustedes van a ver un país totalmente nuevo. También teníamos que conectarnos no solamente por carreteras, por aeropuertos, sino, y esto los jóvenes sí que lo aprecian, de manera virtual, las autopistas de la información. Y ahí nos propusimos también hacer una gran revolución. Al principio dijimos, vamos a conectar a todos los municipios del país con fibra óptica y banda ancha. Nos dijeron, eso no es posible. ¿Para qué promete lo que no se va a cumplir? Pues hoy están conectados prácticamente todos. Y hemos subido las conexiones de Internet. Teníamos 1.9 millones a 15.3 millones. El 97% de los municipios están conectados. Y miren esta cifra. Teníamos en el país 26 niños por cada computador. Hoy hay 4 niños por cada computador y el año entrante tendremos 2 niños por cada computador. ¿Para qué? Para que puedan conectarse, para que puedan tener acceso a ese maravilloso mundo de la tecnología y del Internet, que va a ser el mismo acceso que tiene un niño aquí en el barrio Nelson Mandela con el más rico de Bogotá o de París o de Londres. Eso es oportunidades y eso es equidad. Y también, para finalizar, la parte regulatoria, que es algo que a ustedes y a mí también me preocupan mucho. Hicimos un esfuerzo para eliminar y racionalizar más de 1.200 trámites y hemos tomado una decisión reciente. Ayer algunos de los precandidatos mencionaban el fetichismo jurídico. Tienen cierta razón. Cantidad de decretos y regulaciones que todos los días se publican que los afectan a ustedes y de pronto los sorprenden. Oiga, ¿cómo así que sacaron un decreto que prohíbe X o que estimula tal cosa? Entonces decidimos hacer algo que es
muy favorable al ambiente de negocios, y es tener una especie de consulta pública de los decretos antes de que cualquier ministro se los pase al presidente y que puedan oír los comentarios de la gente, de los afectados. Y estamos aplicando un estándar OECD desde el año 2018 para que cada decreto tiene que cumplir con un examen, que los beneficios del decreto sean superiores a los costos. Y eso va a reducir sustancialmente, se los garantizo, el número de decretos y de regulaciones que se expiden desde los diferentes ministerios y entidades del gobierno. Y hablando de estándar de la OECD, tenemos un estándar muy importante para poder hacer más transparente las compras públicas. Las compras públicas, en la medida en que se haga de forma transparente, es un gran estímulo para el sector privado, porque ustedes son los que contratan. Muchos de ustedes no quieren contratar con el gobierno por falta de transparencia. Ahí hemos hecho un gran esfuerzo. El doctor Juan Martín sabe perfectamente el esfuerzo que hemos hecho en materia de contratistas de infraestructura. El doctor Pablo Felipe Robledo, aquí presente en la superintendencia, está haciendo un gran esfuerzo también para evitar la colusión y darle cada vez reglas de juego más claras y más transparentes al sector privado para que pueda acceder a las compras públicas. Y ese estándar de la OECD el año entrante comienza a operar. Por ejemplo, en datos abiertos, número de contratos del gobierno. Somos, según me dice la PAC Zuleta, el país número 1 en materia de apertura de todos los contratos que el gobierno nacional firma, están todos en Open Data. Ahora bien, hemos avanzado mucho, pero no estamos en ningún paraíso. Yo sé que hay muchos temas que les preocupan, usted mencionó muchos, Bruce. Hemos tenido un año difícil. Este semestre el primer semestre ha sido muy difícil. Soy el primero en reconocerlo. Sé que las expectativas eran mucho mayores y tenemos unos retos muy importantes hacia adelante. Una coyuntura internacional difícil. La China sigue decreciendo. La situación política internacional está muy incierta, lo que está pasando inclusive en Estados Unidos. La región no está en buenas condiciones. Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, inclusive Perú, que era el campeón de campeones, se ha venido abajo. Entonces ahí hay un reto muy importante. Tenemos que finalizar lo posible en materia de infraestructura, continuar ese dinamismo. He escuchado y comparto plenamente las preocupaciones sobre consulta previa y consultas populares. Ahí en la consulta previa, doctor Juan Martín, nuevamente me da pena que lo mencione tantas veces, pero le leí hoy un artículo bueno, muy bueno, y lo comparto. Le cuento que ya el proyecto de ley lo tienen los gitanos. En estos próximos días va para los afros y para los indígenas, para la consulta previa, porque a la consulta previa hay que hacerle consulta previa, precisamente para solucionar esos problemas. Y en la consulta popular hay que dirimir ese enfrentamiento, esa fricción entre la autoridad municipal y la autoridad nacional. Y eso depende de las circunstancias. Por eso también estamos presentando un proyecto de ley que aclare eso, para que tengan reglas de juego más claras. En eso estoy de acuerdo con ustedes. Esto ha sido un dolor de cabeza y esa zona gris ha sido una restricción a la inversión y a la tranquilidad de muchos empresarios. Y la preocupación mayor de coyuntura es cómo hacemos para crecer más. Este primer semestre crecimos muy por debajo de lo que pensábamos crecer. El segundo semestre estoy seguro que vamos a crecer más, pero no suficiente. Yo espero que al final del año tengamos un crecimiento del orden del 2%, porque estamos viendo la tendencia nuevamente
hacia arriba, como les debió contar Mauricio, digamos, los golpes y la tormenta ya pasó. Estamos lamiéndonos las heridas, pero ya en vía de recuperación. ¿Cómo hacemos para recuperarnos más rápido, para crecer más rápido? El PIPE 1 y PIPE 2, que ustedes se acuerdan, fue necesario en ese momento. Si no hubiéramos hecho esos dos programas, seguramente no hubiéramos crecido muy por encima del promedio latinoamericano. Tenemos que acelerar lo de las 4G. Ahí ustedes pueden ayudar, la banca puede ayudar para que eso tenga un efecto también en el crecimiento. Ahí está más o menos calculado el aporte al crecimiento del PIB de los proyectos 4G. Ahí se darán cuenta que el que va realmente a beneficiarse será el próximo gobierno, pero en lo que queda del gobierno sí hay posibilidades de acelerar parte de esa ejecución y eso ayudaría muchísimo. Está la infraestructura educativa, las 30.000 aulas que les mencioné. Eso tiene un impacto real, directo en la demanda económica. Ahí está el programa de construcción. Vamos bien y tenemos que acelerarlo porque eso también irriga dinero y genera mucha demanda adicional en la economía. Tenemos un plan de choque en las regalías que comenzamos a aplicarlo en el 1 de junio. Hay 14 millones de pesos de regalías acumuladas. Es el ahorro de la nación en materia de regalías. Decidimos ver si podemos ejecutar por lo menos la mitad, 7 billones, entre 1 de junio y ahora hoy hemos ya comprometido y autorizado más o menos el 27, 29%. ¿Cuánto? 27%. Tenemos que acelerar también. Eso va a ser dinero que va directo a mejorar la demanda. El sector de la vivienda. Hay ese sector de clase media entre los hasta 341 millones, 240, 341 millones, que vamos a aplicarles el subsidio, como en los programas que tuvieron tanto éxito de estratos más bajos. Ahí creemos que puede aumentarse mucho la demanda por vivienda y la construcción de vivienda. Está también algo que usted nos ha pedido, Bruce, hace rato, para tener certeza de que los aranceles de los productos no producidos van a ser de cero permanentemente. Le tengo una sorpresa, ministro de Hacienda, ministra de Comercio y Turismo, venga y firmamos el decreto y se lo entregamos a Bruce. A ver. A ver, María Claudia. Doctor Mauricio. Y aquí este servidor, Bruce, 1.400.000 millones de pesos. Es el costo fiscal de esa reducción, pero ahí será permanente. O sea, ya no va a ser la incertidumbre que si en 3 meses nos lo vuelven a subir, va a ser permanente. Muy bien. Vamos a reglamentar, el ministro está en esas, la reforma tributaria, la tasa preferencial para los empresarios en materia de renta para las nuevas empresas que se ubiquen en las zonas de conflicto, de más alto conflicto. Estamos reglamentando también la parte de obras por impuestos, que ha sido tan exitoso en Chile y que queremos que aquí también sea exitoso. Eso tiene varios beneficios. Las empresas pueden reclamar muchísimo para ellas el goodwill de esas obras y muchas veces el Estado se beneficia porque muchas veces ustedes, o no muchas, casi todas las veces ustedes hacen las cosas mejor
que es lo que hace el sector público. Vamos a hacer algo que tiene un impacto también muy importante en la economía. Lo hicimos al comienzo del gobierno. El sector cafetero venía de capa caída. Nosotros íbamos a producir 7 millones de sacos o menos en el año 2010. Nos sentamos con los cafeteros. Ustedes saben que yo he defendido el gremio cafetero toda mi vida porque he creído que lo que es bueno para el café es bueno para Colombia, como decían de la General Motors. Y les dije, ustedes no pueden seguir permitiendo que se deteriore la producción. Hagamos un plan, renovemos los cafetales, hagamos un plan para aumentar la producción. El año pasado produjimos 14 millones y medio de sacos y los cafeteros tuvieron el ingreso más alto de su historia. ¿Y qué vamos a hacer? Decidimos hace unas semanas con el ministro, con el gerente de la federación, que vamos a aumentar la producción de 14 a 18 millones de sacos. Y entonces vamos a hacer un gran plan de renovación cafetera con los cafeteros y eso es plata, ese ingreso se irriga inmediatamente en la economía. Ese es uno de los factores, y lo tenemos medido, más estimulantes para la economía, es el ingreso cafetero. También se nos ocurrió algo, no sé quién fue el que le dio la idea al doctor Mauricio, pero me pareció muy buena, un estímulo para que la gente renueve sus electrodomésticos, compre sus electrodomésticos para que sean más eficientes en el uso de energía. Entonces le vamos a bajar del 19 al 5% a todos los electrodomésticos para estimular la renovación de electrodomésticos, sobre todo en las clases más bajas, para que, por un lado, seamos más eficientes y, segundo, estimulemos la economía. Vamos a inyectarle plata adicional a Findeter para apalancar cerca de 1.2 billones de pesos en proyectos que ya están estructurados, y vamos a inyectarle más plata a Bancoldex, 28.000 millones de pesos adicionales que van a permitir desembolsar cerca de 1.2 billones, tanto en Findeter como en Bancoldex, es la cifra, para este año en bienes de capital para las MIPYMES y las pymes. Eso también debe tener un impacto muy positivo en la industria y en la economía en general. Y finalmente, en este difícil trabajo de gobernar, uno se somete siempre a esos dilemas que ustedes también los deben tener muchas veces. Toda decisión es costosa. Alguien decía que De Gaulle decía que gobernar es el arte de escoger entre muchos males el mal menor. Yo después descubrí que esa cita no era de Gaulle, esa cita era de Jefferson, cuando estaba escogiendo entre si declarar la guerra a Inglaterra o un embargo. Entonces, no, el mal menor es el embargo. Pero después descubrí que, como suelen suceder con todas las citas, la cita era de uno de los clásicos griegos. Pero es cierta, el mal menor. Toda decisión tiene un costo. Entonces yo le dije al superintendente financiero, estúdieme esto, escucha las partes. Yo sé que los banqueros le van a decir, cualquier disminución en la tasa de usura va a fomentar la informalidad, va a afectar la inclusión financiera. Vamos bien en inclusión financiera, ¿para qué van a dañar esa tendencia? Eso lo que hace es estimular el gota a gota. Y puede que sea cierto, es cierto. Pero por otro lado, el estímulo al consumo, porque las tasas de interés sí han bajado en los otros niveles, pero no en ese nivel. El estímulo al consumo puede ser en este momento más importante. Entonces dije, hágame una propuesta. Entonces me hizo la propuesta que ya se ha mencionado mucho, de cambiar la fórmula para determinar la tasa de usura, que era cada 3 meses volverla mensual. Le dije, ¿qué efecto puede tener esto en la tasa de interés?
si lo aplicamos a partir del 1 de septiembre. Dice, pues tiene el efecto de que el 1 de septiembre baja la tasa de usura 0.71%. Eso en plata, ¿qué quiere decir? Una persona que esté endeudada en 10 millones, pues se ahorra 71.000 pesos en esa bajada. Entonces, ante esos dos criterios, uno que sí y otro que no, pues ahí viene la decisión política. Y la decisión política que tomamos fue acoger la solicitud de ustedes y entonces a partir del 1 de septiembre la tasa de usura se va a calcular mensualmente. Muy bien. Y cierro con esto. Nos queda un año. En un año se pueden hacer muchas cosas. Y tengan la seguridad de que voy a seguir trabajando todos los días hasta el 7 de agosto del año entrante. Todos los días. Con mi equipo de trabajo, con mis ministros, mis ministras, para ojalá cerrar con broche de oro. Hemos trabajado estos 7 años pensando en nuestro país. Hemos acertado. Yo me he equivocado muchas veces. Lo confieso, muchas veces se han tomado decisiones que no eran las apropiadas en el momento, pero hemos querido acertar. Creo que estamos entregando un país, que eso es lo que cualquier gobernante sueña con hacer, mejor del que recibió. Y yo espero que hacia el futuro se continúe construyendo sobre lo construido, que no caigamos en esa costumbre muy latinoamericana, como decía al principio, de destruir todo para volver a construirlo, porque así no avanzamos. Nosotros tenemos un país maravilloso y una gente maravillosa. Yo esperaría, por ejemplo, que en este año, yo sé que es difícil, yo sé que es un poco utópico, sobre todo un año electoral, podamos disminuir la agresividad, la polarización. Los más perjudicados de una polarización son ustedes, los empresarios, por la incertidumbre que produce, porque la gente comienza a no tomar decisiones, por 1000 razones. Y que aprovechemos este año para seguir avanzando. Tengan la seguridad de que voy a seguir en charlas con ustedes. Ya estuve hace unas semanas, un par de semanas en Cali, estuve hace una semana en Barranquilla y voy a seguir por el país entero hablando con los empresarios a ver qué más podemos hacer y arreglando problemas concretos. Allá en Barranquilla, mire que el clinker, tal cosa, lo arreglamos. En Cali me decían de otro problema, lo arreglamos. Vamos a seguir en esa microgerencia, Bruce, con ustedes para ver cómo podemos seguir arreglando los problemas muchas veces muy pequeños, pero que tienen un gran costo. Pero en términos generales, lo que yo les pediría es, ustedes van a tener mucho que decir sobre quién va a ser el próximo presidente, quién va a sucederme. Ojalá sea una persona que continúe la seriedad macroeconómica. Yo me precio de ser conservador en lo fiscal y audaz en lo social. Por eso me autodenomino tercera vía. Creo que eso es lo que más le ha convenido al país y que más le conviene hacia el futuro. Los extremos siempre resultan contraproducentes. Y ojalá podamos seguir construyendo sobre lo construido. Repito, tenemos un país maravilloso, lleno de riquezas. El mundo entero nos está viendo como una estrella fulgurante. El mundo entero está diciendo, mire el ejemplo de Colombia. Creámoslo nosotros mismos. Creamos que sí somos un país maravilloso y verán cómo lo podemos convertir en un país todavía más maravilloso, todavía con mejor futuro, porque está todo dado, todo dado. Aprovechemos esta oportunidad que nos da la paz, que nos abre unas oportunidades enormes en todo sentido, y aprovechemos inclusive la venida del Papa, que nos hace una distinción. Me lo dijo, usted merece una distinción. Voy a, que tengo una peste terrible, lo llaman el abrazo de Maduro. Ese es
Pero con eso termino. El Papa viene a decirle a los colombianos: los felicito, Colombia. Él mismo le puso el nombre a su visita, el primer paso hacia la reconciliación. Hemos sido un país muy violento, 200 años de vida republicana vamos a cumplir en el año 2019. Hemos sido el país con más guerras civiles en toda América Latina. Aprovechemos la oportunidad para juntarnos y trabajar juntos con objetivos ambiciosos, que podemos, los colombianos cuando nos proponemos podemos, lo hemos demostrado muchas veces. Y yo espero haber puesto un granito de arena en esa evolución. Les pido disculpas por todos los errores que haya cometido con muchos de ustedes, pero si los cometí fue de buena fe. Sigamos trabajando juntos y que viva Colombia. Muchas gracias.